Hábleme para saber. Sí, Sí, señor. señor. Sí, gracias. Gracias porque es que, pues acá uno se confía y después uno ve la grabación que no estaban viendo nada. Entonces, esta sería la clase número 6 virtual. Pues espero que sea de su provecho. Hoy vamos a resolver algunos ejercicios relativos a lo de la guía 3. De la guía 4, entonces ahorita hacia el final me dicen si tienen algunas dudas para trabajarlo en la sesión siguiente. Entonces, básicamente vamos a trabajar cuatro ejemplos para que resuelvan las dudas de lo que me han dicho, porque pues prácticamente en clase no me han manifestado nada, sino solo vía mensajes. Bueno, entonces este es un ejemplo del punto número 12. Entonces, ¿qué dice en ese punto? Los vectores de posición, acá quedó repetido posición, de un móvil en dos instantes son R sub 1. Entonces aquí tenemos dos vectores de posición. Entonces, un vector es menos 3i más 6j. Entonces, y se refiere al eje de las x. Entonces, siempre que vayamos a graficar este tipo de vectores con esta notación, esto se representa en el eje x. Y este 6, ese 6j en el eje y, o sea, en el eje vertical. Entonces, si es 3i va a ser acá. Como 3 es en el eje X, sería aquí. Aquí sería el punto 3i. Menos 3i, porque está negativo. Y el punto 6j, pues será acá. Acá. Entonces, esto a la final se va a unir en este punto. En el punto menos 3. O sea, ese va a ser el punto menos 3,6. Menos 3,6. Entonces, el vector de posición va a ser, claro que quedó un poco chueco. Venga, intentamos con una regla a ver si me queda mejor. Pues ahí quedó con la regla. Bueno, un poco mejor. Un poco mejor con la regla. Pero entonces es difícil cuadrar la regla acá. Bueno, ese sería el vector. Entonces, ese sería el vector de posición. Bueno, en este caso se llama el vector R sub 1. El vector de posición R sub 1. Y resulta que hay otro vector de posición que es 4i 4j, o sea, es tanto en x es 4 como en y es 4. Entonces, si nos guiamos por la cuadrícula, al unir los puntos nos queda acá, nos queda ahí. Entonces, al unir los puntos, acá y acá, nos queda aquí. Entonces, ahí tenemos el vector de posición con punta en las coordenadas 4,4. Y hay un desplazamiento de este punto a este punto. Calcule el vector desplazamiento.
Entonces, acá hay que observar dos cosas, que el vector de desplazamiento usted lo simula en línea recta, o sea, porque en realidad lo que se desplazó es el cambio de posición de aquí a acá, o sea, de menos 3,6 a 4,4, eso es lo que se desplazó. Otra cosa es el espacio recorrido, porque usted aquí no sabe si el desplazamiento se hizo en línea recta y además en el enunciado no lo afirma. Entonces, acá, cambiemos de color. Entonces, el desplazamiento va a ser del punto 1, que sería acá, a este punto. Entonces va a ser de acá a acá el desplazamiento. Entonces, de acá a acá, entonces la flecha nos queda para acá. Este va a ser el vector desplazamiento. Profe, pero usted tiene la flecha en el 5, ¿no era en el 4? La flecha en el... Sí, La usted flecha en dice el... que es 4, pero ahí tiene 4,5 en el vector X, creo que es, en los No. positivos. Ah, sí, acá me equivoqué. Este vector quedó mal. Ujú. Sí, sí, porque aquí marqué 4 y aquí cuando subí al 5, sí, entonces nos toca corregir. Entonces, ¿qué quedó mal? Que aquí como quedó mal esto. Sí. Ah, bueno, entonces, sí, acá me equivoqué a la hora de marcar. Entonces, acá si subimos derechito, acá es aquí. Listo, gracias por la corrección. 4,4. Listo. Entonces, aquí la línea quedaría por aquí hasta acá. Quedó más torcida. Entonces ahí tenemos el vector. Ahora sí bien hecho. Y de pronto me desubiqué. Bueno, entonces el vector de desplazamiento que ya lo habíamos hecho. Estos puntos ya los hicieron, ¿cierto? En el desarrollo de su guía, ¿sí? Entonces van de este vector de desplazamiento va del punto 3,6 al punto... Listo. Entonces ahí nosotros tenemos que el desplazamiento es de menos 3,6 a 4,4 y este es el vector R sub 2. Entonces, el vector desplazamiento, bueno, este vector desplazamiento, bueno, aquí cómo lo colocan, no. Entonces, el vector desplazamiento, bueno, vector desplazamiento va a ser la posición final, que acá la vamos a llamar la posición 2, menos la posición inicial. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta resta? Como es una resta de vectores, porque este no le coloqué una flechita encima, pero este es vector y este es vector. Como es una resta de vectores, entonces se resta componente a componente. ¿Qué quiere decir? Que se resta primero
las componentes, digamos acá en el primer espacio, se restan las componentes de las X. Entonces, sería la de la posición final. La primera componente en X es 4, entonces sería 4 menos la posición inicial, que es menos 3. Entonces, 4 menos 3. Esa sería la primera componente. Todo esto es lo de X. Todo esto es lo de X. Y en la segunda componente, posición final, la posición final también es 4 menos la posición inicial. Entonces sería 4 menos 6. Esto es lo de Y. Lo de Y. Entonces, delta R, que es el vector desplazamiento, va a ser igual a... ustedes si hacen acá menos por menos es más, o 4 menos, o también se puede leer como el opuesto de menos 3 es más 3, o simplemente multiplicar signos, menos por menos más. Entonces quedaría acá más, en definitiva, entonces sería 4 más 3, aquí me daría 7, punto y coma, y 4 menos 6 daría menos 2, se resta y como el mayor es negativo, el resultado es negativo. Esto tiene otra forma de escribirlo, que es esta, como en coordenadas polares, que es como se llama así, con I y J. Entonces lo de X se escribe, con I, y lo de Y se escribe con J. Y entonces son dos formas de escribir lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que en X corrió 7 lugares y en Y bajó 2, y eso se puede comprobar acá, mire. Su punto inicial era acá. Aquí corrió en X, dicen que 7, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en Y bajó 2, tiene que bajar 2, 1 y 2. Ahí están las 7 unidades para la derecha y 2 unidades hacia abajo, por lo que está negativo. Entonces, ese sería el vector desplazamiento. Entonces, acá ahí se calcula el vector desplazamiento, este es. O se puede escribir de esta forma o de esta forma. Y luego dice el espacio recorrido. Pero acá el espacio recorrido, pues no se puede calcular. Si yo supongo que el espacio recorrido fue en línea recta, pues yo calculo la hipotenusa, porque si ustedes ven acá, acá se forma un triángulo rectángulo, o sea, acá por donde tras esos puntos, aquí se forma un triángulo rectángulo, y entonces acá habría un ángulo recto, y entonces acá puedo decir que esa línea en azul, de la posición inicial a la posición final, pues es una línea recta y es una hipotenusa. Entonces yo con el teorema de Pitágoras puedo calcular el valor de esa hipotenusa, pero si el desplazamiento es en línea recta, pero si la persona, la persona o el móvil que haya, hizo un recorrido, digamos, con otra trayectoria, haciendo así, pues el recorrido es mucho más largo. O si hizo esto, el recorrido es mucho más largo. Entonces, como, entonces acá vamos a colocar que como no se sabe, el camino entre la posición inicial, y la final, no se puede calcular con exactitud el
espacio recorrido. El espacio recorrido. ¿Listo? Entonces, ese sería el primer ejemplo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, señor. Bueno, No, listo. señor. Listo. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. Dice, un móvil que tiene un movimiento rectilíneo. Entonces, si tiene un movimiento rectilíneo es porque el móvil se está moviendo como, pues como aquí lo indican, en línea recta. ¿Sí? La trayectoria es en línea recta. Se encuentra en un instante determinado en la posición menos 1,5. Entonces acá sería menos 1 y aquí menos 1 y llega hasta acá hasta 5. Entonces, esa es la posición inicial. Entonces, ese es el punto P que llaman acá, punto P menos 1,5. Ahora, en otro instante posterior, P' está en la posición 6,3. ¿Listo? 6,3. Entonces, aquí está en 6 y va hasta 3. Entonces me tocó marcar los punticos para no perderme después y quedar mal, y quede mal. Bueno, ahí está el punto P' y este va a ser el punto, bueno, este va a ser el punto 6,3. Ese es el punto 6,3. Ahora, dice, calcule el vector desplazamiento. Entonces, aquí pues nos dieron una notación. Nos dieron la notación ya en parejas ordenadas. Ya no nos la dieron ¿en qué? Este es el recorrido, entonces es un recorrido en línea recta. En línea recta, bueno. Entonces, el desplazamiento es de P a P'. Como le indica acá por favor, el que tiene la música, toca que apague su micrófono, con eso nos evita las interrupciones. ¿Listo? Entonces, el vector desplazamiento. Entonces, ¿qué notación usan acá? Entonces, el vector desplazamiento, bueno, desplazamiento pues ya la he anotado así, desplazamiento de P a P'. Entonces, el desplazamiento de P a P', bueno, ese es un vector desplazamiento, va a ser, entonces, la posición final, bueno, en el ejemplo de antes había hecho ahí una resta, para que nos quede igual, pues dejémosla igual. Va a ser, entonces, de la posición final a la posición inicial. Entonces, estos son vectores. Entonces, como son vectores, se restan componente a componente. Entonces, posición final del vector P' en X, 6. 6. Este menos es de la ecuación. Y la posición inicial, menos 1. Menos 1. Punto y coma. Ahora, la posición final, 3. 3 menos la posición inicial, que es 5, que es la que tenemos aquí en Y, en el punto P. Y ya el vector desplazamiento de P a P' va a ser
6 menos menos 1. Entonces, el opuesto de menos 1, más 1. Entonces, acá queda más 1. 6 más 1, 7. Punto y coma. 3 menos 5, ¿cuánto da? 3 menos 5. Menos 2. Menos 2 porque el mayor es negativo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el vector desplazamiento. Entonces, este ya es la respuesta de la A. Vector desplazamiento. Vector desplazamiento, listo. Ahora vamos con la parte B. Acá como dicen que el movimiento es rectilíneo y el movimiento rectilíneo, como su nombre lo indica, es en línea recta, pues se desplaza exactamente por esta línea. Exactamente por esta línea. O sea que si nosotros formamos acá un triángulo rectángulo, sabiendo que, mire, son 7 en X. O sea, se corrió en el desplazamiento 7 en X, que es por esta línea, 7 en X. Mire, cuenten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y se bajó 2 en Y, que es lo que indica la parte negativa de acá. Entonces, aquí se forma un triángulo rectángulo. Y entonces, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo va a ser el desplazamiento. Y como por ahí mismo fue el espacio recorrido, entonces nos sirve calcular la hipotenusa y de paso calculamos el espacio recorrido, ya que fue en línea recta. Entonces, aquí qué notación se usó. Entonces, ese espacio recorrido va a ser lo mismo que ya hemos denominado norma. Norma de ese vector de P a P'. Entonces, la norma de ese vector. Y la norma de ese vector pues se calcula utilizando el teorema de Pitágoras, cogiendo uno de los catetos, que sería 7, el de aquí arriba 7, al cuadrado, más el otro de los catetos al cuadrado. Entonces, como es negativo, se encierra en paréntesis. Pero yo sé que igual me va a dar positivo, porque de todas maneras menos por menos es más. O sea que si anoto el menos o no lo anoto, va a dar igual. Entonces, esto me da 7 por 7. ¿Cuánto da? O 7 al cuadrado. ¿49? 49. 2 al cuadrado, ¿cuánto da? 4. 4. Y da positivo porque menos por menos sería más, ¿cierto? Entonces aquí, la norma de P a P' va a ser 49 más 4 me da 53. 53. Y acá ya es calculadora. Entonces en sus calculadoras ustedes hacen raíz de 53 igual. Y eso me da 7,28. ¿Sí les dio eso? 7,28. Esos son unidades porque no se sabe o no afirman en el enunciado a qué unidades se refieren acá en este plano cartesiano. Entonces, acá concluimos que, bueno, acá es el espacio recorrido por el móvil es 7,28 unidades. Listo. Ese sería toda la solución del ejercicio. Acá la cuestión es que como
El movimiento es en línea recta, por eso se calculó la hipotenusa. Si quieren tomar el pantallazo, pueden hacerlo. O si Buenos están días, apuntando. profesor. Buenos días, dime, ¿cómo Eh, estás? es que la señorita o la estudiante mejor, Julie, no puede entrar a Microsoft Teams. Tiene problemas. ¿Y cómo es el correo de ella? Acá lo tengo. Pues si me lo escribes ahí en un mensajito ahí en lo de la clase, en un mensaje ahí de la clase. Ahí lo puedes escribir en un mensaje en el chat de la reunión. Y con eso pues yo la adjunto. Bueno, cuando lo haga me dice. Bueno, hasta ahí creo que está claro este ejemplo. Vamos con el siguiente. De todas maneras, para los que no saben, si son usuarios Gmail, hay que llevar a cabo un procedimiento. Usted encuentra un videito ahí en YouTube que le explica qué procedimiento hacer si es usuario Gmail para que le funcione la plataforma. Lo otro es que tiene que tener instalado el software Microsoft Teams en sus equipos, ya sea en el celular o en el computador. Y pues ver unos tutoriales, por ahí les explican, hay algunos videos que explican cómo usar la plataforma, si es que causa dificultad el uso de la plataforma. Pero les contesto acá. Bueno, vayan leyendo el problemita. Listo, profe, ya se lo envié. Listo. Entonces ya miramos. ¿Pero ella ya está inscrita o no está inscrita? Sí. ¿Sí está inscrita? Sí, pero como que no la deja entrar. Ella me envió una captura de lo que le dice la pantalla pero no la deja entrar. Bueno. Entonces vamos a escribirla en un momentico acá. A ver, Yo le digo, sí. ¿Con quién estoy hablando? con Karen Nicole. Mm, bueno, miremos a ver si es que ya está acá o no está acá. Listo, ya quedó inscrita. Bueno, ¿cómo les fue la solución de esto? Dice, en un instante t igual a un segundo, el vector de posición de un móvil está en el punto 1,4. Y en el instante t igual a 6, la posición es 6,2. Calcule el vector de desplazamiento entre ambas posiciones. Entonces, acá están hablando de vectores de posición. Entonces, ubiquemos primero los puntos. Entonces, acá, un punto es aquí. Ahí está bien, 1,4, ¿cierto? Entonces, vamos a ubicar
ese vector de posición. Ahí tenemos el primer vector de posición. Entonces digamos que ese, como es en el tiempo 1, va a ser el vector de posición 1. Ese es el vector de posición en un segundo. En el vector de posición en 6 segundos está en el punto 6,2. 6,2, para que no nos equivoquemos, revisemos bien el punto 6,2. Listo. Entonces vamos a ubicar ese punto. Yo acá me demoro haciendo las líneas, es por lo que yo estoy escribiendo en una tableta digitalizadora y le estoy colocando encima una regla. Entonces, parecerá chistoso el que me vea. Menos mal ustedes no están viendo donde yo estoy escribiendo. Bueno, ahí tenemos el vector. Listo. Ahí tengo el vector R. Como es en el instante 6, pues voy a colocarle el vector de posición 6. Entonces dice, calcule el vector desplazamiento entre ambas posiciones. Esta sería la parte A, pero entonces acá yo me comí la A. Entonces pongamos, esto sería la parte A. El vector desplazamiento entre ambas posiciones. Entonces, vamos a hacer esa parte A. Entonces, el desplazamiento... bueno, el desplazamiento es en línea, cuando se calcula el desplazamiento, pues se supone que es entre la posición final y la posición inicial, o sea, en realidad lo que ha cambiado, ¿no? Lo que ha cambiado de sitio. De la posición final a la posición inicial. Entonces, el móvil ha venido hacia acá. Ahora, acá sí no nos hablan de, como en los otros ejercicios que nos pedían, ¿qué era lo que nos pedían en los otros ejercicios? En los otros ejercicios nos pedían espacio recorrido. Acá no nos piden espacio recorrido, o sea que no nos tenemos que preocupar por dónde fue la trayectoria. Y aquí igual no nos dicen que la trayectoria fue en línea recta, ni nos preguntan eso, entonces no tenemos por qué preocuparnos por eso. Entonces primero hay que calcular el vector desplazamiento. Entonces el vector desplazamiento, que en este caso sería el desplazamiento de la posición final, que es la posición 6, a la posición inicial, que es cuando es en el tiempo 1 segundo. Entonces, eso sería, acá yo bueno, esto no importa el orden, pero sí para manejar como la misma notación, sí es mejor dejar primero de la posición inicial a la posición final. Entonces, esto va a ser la resta de los vectores de la posición final a la posición inicial, como hemos hecho en los otros casos. Y entonces, acá lo que vamos a hacer es restar coordenadas. ¿Qué coordenadas tiene? 6,2, la posición final.
6 en X, 2 en Y. Y este tiene como coordenadas 1, punto y coma 4. 1 en X, 4 en Y. Entonces, la posición final en X es 6. La posición inicial en X es 1. Entonces sería 6 menos 1. Punto y coma. La posición final en Y es 2, perdón, y en X es 4. Entonces sería 2 menos de la ecuación 4. Entonces esto finalmente daría 6 menos 1, 5, punto y coma, menos 2. Menos 2. Bueno, entonces ese sería el vector desplazamiento entre ambas posiciones. El vector desplazamiento sería el vector 5, menos 2. Y aquí se puede ver, porque de aquí hasta acá hay. Entonces, como pueden comprobar, vean, 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta aquí llegó 5 unidades. Y bajo 2, 1 y 2. Corrió 5 en X y bajó 2 en Y. Y al bajar se indican con el menos. Bueno, ahora vamos a hacer el vector velocidad media. Entonces vamos a hacer entonces la parte B. Entonces en la parte B nos dicen el vector velocidad media. Entonces el vector velocidad media va a ser de 1 a 6. De 1 a 6. Entonces este es un vector. Entonces el vector velocidad media va a ser el espacio recorrido sobre el tiempo empleado. Entonces el espacio recorrido pues está dado por el vector desplazamiento. Desplazamiento. Este es vector sobre la variación del tiempo. La variación del tiempo va a ser también, bueno, acá no voy a especificar, pero ya se sabe que la variación del tiempo es del tiempo 1 segundo al tiempo 6 segundos. Entonces, acá reemplazando, me dio un vector, el desplazamiento de la posición 1 a la posición 6 me dio un vector. Ese vector es 5, punto y coma, menos 2, sobre el tiempo. Entonces, el tiempo es el instante final menos el instante inicial. El instante final fue 6 segundos. Y el instante inicial fue 1 segundo. Entonces, restando, eso me queda, esto me quedaría acá sobre 5. Entonces, cada una de estas componentes se va a dividir entre 5. Entonces, finalmente el vector velocidad media de 1 a 6 va a ser 5 dividido 5 me da 1. 1. Y el vector, y acá la componente 2 dividido 5, pues la división no es exacta, como en el primer caso que 5 dividido 5 sí me da 1. Entonces acá es menos 2 quintos, porque ahí no es exacta la división. Entonces va a ser el vector velocidad media. No voy a escribir para dejar espacio para lo otro, que es el módulo del vector velocidad media. Entonces yo cuando quiero calcular un módulo, entonces es simplemente coger las componentes y aplicarles el teorema de Pitágoras. Entonces, para eso, entonces, esa es la parte C. Entonces, el módulo es aplicarle el teorema de Pitágoras al vector velocidad media que me dio.
al vector velocidad media. Entonces, cojo la primera componente y, bueno, le saco a todo raíz. Primera componente y la elevo al cuadrado. Más segunda componente y la elevo al cuadrado. Listo, entonces, ¿cuánto es 1 al cuadrado? 1 al cuadrado. ¿Están en clase o me salí de la clase? 1. 1, gracias. 1 al cuadrado es 1. Más, acá como es menos al cuadrado, pues es menos por menos más, ¿cierto? Entonces me da positivo. Y se eleva cada una de las componentes, tanto numerador como denominador se eleva al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado es 4 sobre 5 por 5, 25. 25. Y entonces, si ya voy a terminar mi cálculo, velocidad media del instante 1 al instante 6 va a ser aquí dentro de la raíz. Como este denominador es 25, ¿cierto? Y para sumarlo con otra fracción, pues debe tener el mismo denominador para que sean fracciones homogéneas. Entonces, ¿qué fracción puedo hacer con un denominador 25 para que me dé 1? Pues 25, porque 25 sobre 25 es 1. Entonces acá, 25 dividido 25 es 1. ¿Sí están de acuerdo con eso? 25 dividido 25 me da 1, ¿cierto? Más 4 sobre 25. Más 4 sobre 25. Y entonces esto me dará, como las fracciones tienen igual denominador, entonces puedo sumar los numeradores y sacar un solo resultado. Entonces aquí sería 25 más 4 sobre el denominador común, que es 25. El denominador común, que es 25. Entonces, esto sería la raíz de 29 25avos. Y entonces, esa velocidad media del instante 1 al instante 6 va a ser, la raíz de 29 no es exacta, porque si ustedes hacen la raíz de 29 le da 5,38. Bueno, si quieren sacan eso de la raíz, si no pues lo dejan ahí. Lo dejan ahí dentro de la raíz. Entonces esto va a ser raíz de 29 y sobre 5, porque la raíz de 25 sí es exacta. Entonces la raíz de 29 es 5. Entonces ya con eso tengo el módulo del vector velocidad. Acá dice que las componentes cartesianas de los vectores están expresadas en metro. Entonces esto va a ser raíz de 29 quintos de metro, o si ya ustedes quieren sacar un solo resultado decimal, sería raíz de 29 dividido 5, y eso me da 1,07. Esto también se puede escribir como 1,07 metros. Entonces, ese va a ser la norma de ese vector velocidad media. También se sacó la velocidad media dividiendo el vector desplazamiento sobre el vector tiempo en la parte B. Y en la parte A pues se sacó el desplazamiento entre los dos instantes de tiempo que me estaban dando. Entonces, ese sería el ejemplo para el punto 14. ¿Tienen alguna pregunta?
¿Hay alguna pregunta? No creo. ¿No? ¿Todo está claro? Por ahí alguien alzó la mano, profe. Venga, a ver, es que yo como estoy viendo